Muy buenas tardes, estimado monseñor. Bienvenido. Buenas tardes a todos los hermanos que nos escuchan en Colombia y en América Latina. En Europa, en algunas partes, es lo mismo que en África y en Asia. Vamos a continuar hoy desarrollando un tema que lo hemos considerado de la mayor importancia, porque cuando en nuestra institución Cognia decidimos crear las escuelas, lo hicimos fue para buscar la manera de academizar la gnosis. Y la manera de academizar la gnosis es ir creándole una estructura ideológica permanente y continua que tenga una relación directa entre el equilibrio del ser y del saber. Por esa razón, nosotros cuando hablamos de la teología, estamos conscientes en lo posible de que hay que hablar sobre hechos y eventos prácticos de lo que simboliza o significa una escuela. El maestro nos dejó tres principios fundamentales que a la vez se traducen en el quinto evangelio y que esos tres principios fundamentales corresponden exclusivamente a la gnosis de la era de Acuario. Yo veo que hay muchos hermanos que hablan sobre una gnosis general, una gnosis histórica, una gnosis ecléctica, una gnosis en la cosmovisión y incluso llegan a aceptar que las tendencias gnósticas son válidas en todo. Y claro, si la persona se vuelve ecléptica, pues sí tiene todo el sentido y toda la razón. Pero nosotros nos llegó una gnosis en el siglo XX, y esa gnosis eh, apareció o vino a este plano físico a través de un ser que se fue haciendo autoconsciente en la medida de su desarrollo fisiológico, su crecimiento y también de su desarrollo y crecimiento espiritual. Nos referimos a ese hombre llamado Víctor Manuel Gómez Rodríguez, quien más tarde, años, desde su niñez y mocedad, siempre estuvo luchando para encontrar el camino espiritual que había perdido. Él como ser humano era un bodhisattva, y los bodhisattvas cuando vienen a estos planos físicos tienen que hacer muchísimos esfuerzos para poder volver a recuperar el terreno que han perdido en el proceso espiritual. Don Víctor Manuel Gómez Rodríguez nació en la ciudad de Bogotá y se desarrolló plenamente en varios aspectos hasta que en los años de la década de los 40 y 50 empezó ya un trabajo espiritual consciente, habiendo descubierto a su maestro, aún peor, y posteriormente, después de un gran trabajo, empezó a divulgar la gnosis allá en las décadas de los 50, desde la costa atlántica con el venerable maestro Garga Cuchines, muy criticado por cierto. Es pues como, así como él surge esa gnosis del siglo XX, por eso hice ese pequeño recuento histórico, para que los estudiantes sepan que esta es la gnosis de la era de Acuario. En mi caso personal he sido muy radical y tuve la oportunidad de convivir en varias oportunidades con el maestro, de partir con él ampliamente, e incluso hacer algunos trabajos de orden eminentemente institucional para crear el orden que había que dejarle ya a las instituciones porque habían crecido demasiado. Entonces, fíjense ustedes cómo estos tres principios o factores que visualizan y son el faro de la doctrina de la era de Acuario, que son el morir psicológico, el nacer espiritual y el sacrificio por la humanidad, nosotros los hemos estabilizado y los hemos impotrado en tres escuelas: la escuela psicológica samaeliana en el morir psicológico, la escuela teológica samaeliana en el nacer espiritual y la escuela sociológica samaeliana, nada más ni nada menos que en la doctrina del Cristo social, para obviamente concientizar a la gente y buscar establecer
un vehículo de expresión social que sea el reflejo del trabajo interior de cada persona. Y ese vehículo se le ha denominado por parte del maestro como el POSCLA. Así pues que también nos queda por otro lado el IQ, el Instituto de la Caridad Universal, que también tendrá su expresión dialéctica e ideológica, y eh, otra institución que debería de conservarse, no sé cómo la están manejando, pero que significó bastante para nosotros porque era la expresión de la gnosis que el maestro enseñó allá en la hermana República de México. Me refiero a AGEACAG. Después de la partida del maestro surgieron muchas organizaciones y muchas personas que quisieron difundir la gnosis y la siguen difundiendo, pero a su manera, a su gusto y no realmente como debiera ser, que es una gnosis que tenga una auténtica y única doctrina gnóstica samaeliana, una gnosis que tenga una auténtica y única liturgia samaeliana y una gnosis que tenga el sello real de la ornamentación y vestiduras dejadas por el maestro. Esa es la gnosis que nosotros divulgamos, esa es la gnosis del siglo XX, esa es la gnosis con la que insistimos. Y en estas tres escuelas se clasifica perfectamente las cuatro pilares de la gnosis, que son la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. Ahí están definidos. Explicado todo este proceso, hermanos, entonces voy a pasar a hablar con ustedes claramente sobre lo que el venerable maestro Samael ha denominado la teología sagrada, y que todos conocemos precisamente que la teología no es otra cosa que el tratado de lo que todos conocemos como Dios o el Ser Supremo o el Ser de Seres. De manera que sobre estos puntos verídicos que estamos hablando, nosotros necesitamos que nuestros hermanos nos demos a la tarea constante y permanente de hablar sobre temas como la Divina Trinidad y el Cristo, temas tratados por el Maestro en capítulos 32 y 33 del matrimonio perfecto. De manera que sobre esas bases es sobre las que nosotros edificamos y construimos la regeneración, no solamente nuestra, sino de todos aquellos que quieren seguir en esta enseñanza. Por esa razón, estamos dando los pasos necesarios para que todo estudiante que quiera escucharnos lo haga en forma voluntaria, que no se sienta ni cohibido, ni tampoco que se sienta mal en nuestras enseñanzas. Y que si no las comparte, pues a nosotros no nos incomoda que no las comparta. Pues de alguna manera de algo le servirán en su vida personal y quizás más tarde. Yo he conocido casos de personas que están en esta enseñanza muy jóvenes, pero que no se quedan en ella, sino que se desaparecen y se van. Entonces, eso también implica grandes dificultades. Pero bueno, entremos en materia de lo que es y significa para ustedes y para mí lo de la teología gnóstica samaeliana en el nacer espiritual. Todos sabemos de qué se trata el nacer espiritual. El nacer espiritual tiene componentes muy importantes que la teología de otras organizaciones religiosas no la visualizan o no la comparten o no quieren tratarla. Y me refiero a que la teología en el nacer espiritual tiene como connotación específica esa palabra nacer. Todos los que estamos en este mundo físico nacimos a esta vida física. Nos dieron este cuerpo físico que tenemos, pero para que hubiésemos podido nacer hubo la necesidad de que
existiese un aparejamiento de un hombre y una mujer, y que mediante una unión íntima nos trajeron a este mundo mediante un feto que se empezó a formar en la matriz de la mujer y que luego de transcurridos 9 meses venimos a este mundo. Y observen ustedes cómo aquí empieza a figurar la cábala sagrada, el árbol de la vida y también el árbol del bien y del mal. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el número 9 tiene una simbología muy especial en relación con que ese número simboliza o significa el nacimiento. Y miren ustedes que en el esoterismo crístico y en el esoterismo en general, en el desarrollo de muchas organizaciones que buscan los caminos de la iniciación, como por ejemplo los hermanos musulmanes, los hermanos hinduistas, los hermanos budistas, en fin, muchas organizaciones que tienen como fundamento esencial reconocer que para nacer espiritualmente se tienen que recorrer dos caminos que están divididos en 9 iniciaciones menores y 9 iniciaciones mayores. Y vean ustedes cómo ahí aparece, como les decía, el número 9, que en Cábala tiene una simbología muy especial. El 9 tiene que ver directamente con las formaciones de esa criatura en los 9 meses que tiene de estabilidad y estadía en el vientre de la mujer. Y cuando ya se empieza a formar esta criatura, entonces la mujer tiene que manejar ya dos vidas, la vida suya y la vida de la criatura. Por eso es tan importante la existencia y la presencia de la mujer en este plano físico. Desde que allá en la Lemuria apareciera el fenómeno que conocen muchas tradiciones culturales religiosas con la aparición de Adán y de Eva. Nosotros hemos conocido esa historia desde muy niños, pero ya después cuando llegamos a este conocimiento nos dimos cuenta cuál era el verdadero fenómeno de esa explicación que se da para que el pueblo la asuma, la entienda y la maneje. Pero ya cuando se entra por estos caminos de la iniciación sagrada, uno sabe cuál fue verdaderamente el origen de los hombres y de las mujeres. Y que no proviene propiamente de ese fenómeno llamado Adán y Eva. Ese fenómeno de Adán y Eva fue ni más ni menos que una densificación que ocurrió en la tercera raza raíz que vino a este plano físico, denominada la raza Lemur. Y que esa tercera raza Lemur, como todas las razas, tiene 7 subrazas. Y que en la tercera raza, en la tercera subraza, entonces se presenta el fenómeno de que se van conjugando desde la primera subraza de esa tercera raza, se empiezan a conjugar la separación de los sexos, porque antes los habitantes de las otras dos razas, la raza protoplasmática y la raza hiperbórea, eran andróginos divinos, seres sagrados, seres conscientes en un 100%, habitantes verdaderamente trascendentes de este mundo. Así que, dicho pues y explicado esto, ven ustedes que el nacimiento tiene que ver primero con un número cabalístico llamado 9 y segundo con una pareja, un hombre y una mujer, y que mediante un acto íntimo sagrado
entonces se consuma esa unión, y solo cuando el hombre y la mujer se unen íntimamente viene la procreación y se engendra esa criatura, y en esa forma es como aparecemos en este mundo o nacemos a este mundo. Conclusión, ¿para qué dijimos esto? Para que todos los que nos escuchan tomen como base esencial que el nacimiento espiritual es sexual en un 100%. ¿Y por qué es sexual? Porque el nacimiento material es sexual y no hay ninguna diferencia entre uno y otro caso. Lo que sucede es que el nacimiento espiritual se realiza con la energía sexual sagrada, sin desperdiciarla, sin hacer mal uso de ella. Y allí es donde está precisamente la dificultad para explicarle al pueblo, a la masa, a la gente en general, la trascendencia, el respeto, la intimidad sagrada de lo que es el connubio sexual del hombre y la mujer. Vean pues ustedes, vean ahí claramente cómo se inicia el nacimiento espiritual. Hay que tomar en cuenta y hay que hacer un estudio muy profundo sobre lo que es la energía sagrada. ¿Cuál es la energía sagrada de que nosotros hablamos? Nosotros los gnósticos, a través aquí tenemos que decirlo de la distinta historia, no de esta historia actual. No estamos hablando de la historia de los esenios, ni antes de los esenios, aquellos seres que eran seres escogidos. No, estamos hablando de una historia cósmica, de una historia que tiene que ver con pralayas y mahavantaras, o sea, días cósmicos y noches cósmicas, y que obviamente se han sucedido no solamente en este planeta Tierra, sino en el cosmos infinito, en los diferentes planetas, en las diferentes galaxias, en los diferentes mundos infinitos, soles, etcétera, etcétera. Por eso, cuando nosotros como estudiantes de esta enseñanza nos damos a la tarea de edificar ideológicamente, pues tenemos la base de que para nosotros es muy importante tener el manejo de dos dialécticas, la dialéctica del ser y la dialéctica del saber. Y esa es la teología que nosotros explicamos. Nosotros explicamos la teología en base al ser y al saber. Y por eso tenemos que partir de la base de que el nacimiento espiritual no tiene otro origen ni otra salida que el trabajo en la sexualidad sagrada, en la sexualidad divina. Y esto lo podemos definir simplemente diciendo que ese trabajo es conservando, concientizándonos, conociendo perfectamente cuál es el uso de esa energía suprema y sagrada que todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos, y que vinimos a este mundo distinguidos con dos sexualidades, una masculina y otra femenina, con genitales y formas sexuales que nos califican como hombre, como mujer. Y no tenemos que esperar a crecer para identificarnos si somos del sexo masculino o del sexo femenino. Desde que se nace, se reconoce cómo se llega a este mundo. E incluso puede darse el caso de que venga gente hoy en estos tiempos que puede aparecer con dos sexos, pero eso no es otra cosa que la manifestación que se está aproximando del final de la raza. Y eso tiene otra explicación que podremos darla en otro momento diferente y distinto. Por ahora, queremos insistir mucho y concretamente sobre lo que implica o es necesario que nosotros conozcamos, porque estamos hablando de una temática que hemos titulado
como el nacer espiritual en la teología gnóstica. Y por esa misma razón empezamos desde ese origen y hemos venido tocando diferentes aspectos con el ánimo de que las gentes nos entiendan, nos comprendan perfectamente qué es lo que realmente tenemos que hacer para llevar una vida que nos conduzca por los caminos de la senda espiritual. En esto nos diferenciamos, obviamente, del 99% de las demás culturas religiosas, porque las demás culturas religiosas explican el nacimiento espiritual sobre la base de una religión mística y se olvidan del proceso que esto tiene para un mundo tridimensional y para un mundo espiritual. Por eso, a veces se nos critica a los gnósticos diciendo que nosotros todos lo sabemos, que nos declaramos los sabedores, los conocedores. Así se decía en la antigüedad. He leído en algunos libros de teólogos alemanes y franceses que a los gnósticos antiguamente se les denominó los conocedores. ¿Por qué se les denominaba así? Pues porque explicábamos cosas y fenómenos que obviamente la ciencia oficial ni siquiera puede explicar, que la ciencia oficial ni siquiera practica. Y no practica porque la ciencia oficial no tiene una psicología experimental. Nosotros sí la tenemos. Y hemos hablado sobre este tema de la psicología experimental para que la gente pueda entender concretamente. Y miren ustedes cómo el proceso de llevar adelante esta enseñanza por este medio denominado la teología o el nacer espiritual en la teología gnóstica, vamos viendo cómo hay un elemento con el que se construye, o mejor, con el que se puede penetrar en los mundos conocidos como los mundos de Dios, como los mundos de los grandes seres, porque entre otras cosas Dios no es una persona. Todos sabemos que Dios, e incluso hay muchas culturas religiosas que también lo aceptan y lo explican. Dios son, primero que todo, la palabra, el verbo, porque así lo explica el Génesis y también el Apocalipsis. Así que sobre estas bases del nacer espiritual en forma teológica, tenemos que hablar de la sexualidad trascendental, de la sexualidad que practicaran aquellos seres sagrados que alcanzaron a entrar en este proceso, porque antes de la tercera raza y de la tercera subraza de la tercera raza, aparecían en el plano gentes que no tenían necesidad de unión con otra fuente porque eran seres completamente hermafroditas divinos, que asimismo tenían la posibilidad de engendrar por gemación esas distintas criaturas que podrían llegar a este mundo. Así que, explicado pues todo este pequeño proceso, nosotros tenemos que aceptar que la energía sexual trascendente que el hombre y la mujer tienen, el hombre con su energía denominada el esperma sagrado, de donde devienen los espermatozoides, que son aquellos que con uno solo o con dos o tres o más, cuando se trata de mellizos, trillizos, cuádruples o quíntuples, eso es distinto. Pero la realidad única y exclusiva es que esa esperma sagrada, esa fuente que nosotros mismos podemos ir desarrollando en nuestra máquina humana, cuando consumimos los alimentos nos damos cuenta que la Madre Tierra nos entrega
por medio del alimento común, nos entrega los elementos de la naturaleza para que estos como alimentos comunes el hombre los adquiera, los degluce y los lleve a su proceso conocido como la digestión. Y de esa manera esos alimentos comunes y corrientes se van a ir transformando hasta formar el último de los aspectos trascendentales del hombre, que es la fuente sagrada de creación denominada el esperma sagrado, de donde, como hemos dicho, provienen los espermatozoides. De igual manera ocurre con la mujer, cuando ella adquiere los alimentos y de esa manera también va formando su energía sexual sagrada y obviamente como ella tiene una función creadora o gestora, entonces ella tiene que también mantenerse al ritmo porque tiene otra funcionalidad que es la funcionalidad denominada la ovulación. Vean pues ustedes cómo estas funciones fisiológicas, anatómicas del hombre y de la mujer no fueron dadas simplemente como un elemento de curiosidad o un elemento para satisfacer instintos llamados instintos animalescos en el proceso del manejo de la sexualidad. Aquí es donde entra precisamente a tener que ver nosotros claramente que es necesario que el hombre y la mujer de estos tiempos empecemos a revisar nuestra conducta frente a la sexualidad. Y para eso no se necesita ni ser teólogo, ni ser tampoco moralista, ni ser tampoco un experto en lo que se conoce hoy como los valores del ser humano. Solo se necesita hacer conciencia de que esos alimentos que hemos transformado y se volvieron un alimento especial para poder formar una criatura, el óvulo en la mujer y el esperma en el hombre, espermatozoide, tenemos nosotros que cuidar de ese proceso, porque de eso se trata. El nacer espiritual está ahí y solo ahí podemos nosotros llevar a cabo un proceso que nos guíe, que nos conduzca, que nos lleve de la mano hasta que podamos aprender a hacer la alquimia sagrada, lo que en India y en Oriente se conoce como el Sahamaituna o la magia sagrada de la sexualidad, acto sublime, supremo, trascendente, que no desgasta al hombre ni desgasta a la mujer. Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros a manejar para que obtengamos como fruto de ese proceso ese nacimiento espiritual que, como bien lo dijimos, está fundamentado en las iniciaciones. Se denominan iniciaciones porque son el fruto del proceso que nosotros definimos hacer en nuestras vidas, en la vida interior y en la vida exterior. Y entonces cuando resolvemos eso, nosotros tenemos que ir a hacer un pacto con la divinidad, salirnos del asqueante vicio de la fornicación, del desperdicio de la energía sexual, del sexo animal brutal y incorporarnos mediante ese pacto en tres condiciones esenciales que las originó el mismo nuestro Señor Jesús el Cristo, cuando sabiamente dijo muy claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas tres frases son concretas y que las traduce, las explica y las fundamentaliza el venerable maestro Samael Aún Weor, avatara de la era de Acuario,
y el quinto arcángel de los 7 arcángeles de la potestad divina. Cuando nosotros hablamos de esto, la gente nos puede tildar como de fanáticos de un personaje llamado Samael, pero la gente, como ignora las cosas y las condiciones, no se dan cuenta que también Jesús el Cristo tuvo una avatara, y que ese avatara fue nada más ni nada menos que Juan el Bautista. Asimismo, en esa era, en la época de Piscis, vino ese avatara y empezó a enseñar y a dar las muestras de quién iba a cumplir la misión. Y este avatar actual le tocó cumplir la misión doble de encarnar al Cristo interno, al Cristo íntimo, y de a la vez enseñarle a la humanidad el camino de la iniciación, que no es otra cosa que aquel camino que estamos próximos en este mes de diciembre a celebrar, que es la natividad, o sea, el nacimiento de ese hijo espiritual, porque ya nosotros no buscamos el hijo material, sino el hijo espiritual. Y por esa razón tenemos que aprender a manejar nuestras energías sagradas para no desperdiciarlas, para tenerlas como un elemento fundamental y necesario en el desarrollo de nuestra vida íntima, personal, espiritual. Vean pues ustedes, hermanos, cómo nos sirve de interesante forma este aspecto que hemos citado, donde el maestro Samael nos enseña ese avatara, ese arcángel, que recibe toda esta enseñanza de los mundos superiores y la va plasmando en sus libros, más de 70 libros que escribió, y en sus conferencias. Y cuando hace esas cosas, da un salto terrible y el mundo empieza a conocer otra filosofía sagrada. Y esa filosofía sagrada no es otra cosa que la gnosis del siglo XX, la gnosis de la era de Acuario, la gnosis expuesta, difundida y defendida por el avatara de la era de Acuario. Y que nosotros los estudiantes, seguidores por pacto sagrado de esta enseñanza, entramos a difundir, entramos a explicarle a la gente y a darle un conocimiento que obviamente necesitamos volverlo y desarrollarlo en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. No hay ninguna posibilidad de encontrar en el camino nuestro a un nacimiento espiritual surgido así porque así. Es bueno, y no estamos en contra de que las distintas culturas religiosas alaben a Dios, a ese ser sagrado, alaben a las cantidades de seres supremos que encarnan la palabra Dios, o que hagamos oración permanente y continua, pues es imposible que estemos en contra de esas manifestaciones, que por cierto tienen expresiones antropológicas muy interesantes desde culturas antiguas. Pero lo que para nosotros los estudiantes de esta enseñanza es muy bien claro es que nosotros tenemos que construir un cuerpo espiritual. O mejor, tenemos que hacer posible que el cuerpo físico que tenemos se purifique, se limpie, diríamos, se le dé una pureza interior y exterior tal que pueda entonces con este cuerpo nosotros empezar a manejar el laboratorio de la alquimia sagrada, para que así podamos utilizar no solamente el alimento común, sino los otros 2 alimentos
que tenemos que aprender a manejar, como son el alimento aire y el alimento impresiones. De manera, apreciados hermanos, que abrimos pues esta parte con esa explicación que hemos dado y vamos a tener una serie de temas que ustedes irán comprendiendo y que corresponden precisamente a la alquimia que enseñara nuestro arcángel y maestro Samael Aún Weor. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Temas, por ejemplo, que pertenecen al nacimiento, como los 7 panes, que es un tema descrito por el maestro en forma muy especial y que nosotros difícilmente podemos hacer un recuento fundamental y exacto sobre lo que esto significa. Solamente voy a tratar un tema muy breve sobre voy a tratar un poco de tiempo sobre este tema. Dice el maestro lo siguiente: el victorioso sobrante del palacio, Nu, dice: no coma lo que es abominable para mí. Lo abominable para mí es la inmundicia. Lo abominable para mí que no lo coma en vez de los pasteles sepulcrales ofrecidos a los cas. Así no sea destruido, ni deba cogerlo con las manos, ni andar sobre ellos con mis sandalias. Esto corresponde al capítulo 55 del libro de los muertos. Este es un libro, como todos sabemos, de origen egipcio, que nos devela muchas cosas. El maestro nos explica lo siguiente: Nu, victorioso sobrante del palacio y canciller jefe, dice: no coma lo que es abominable para mí, lo que es abominable para mí. Lo abominable para mí es la inmundicia. Lo abominable para mí que no lo coma en lugar de los pasteles ofrecidos a los cas. No se posee en mi cuerpo, vean, no se posee en mi cuerpo, ni deba tomarlo con las manos, ni andar sobre ello con mis sandalias. ¿De qué vivirán entonces en presencia de los dioses? Reciba el alimento del lugar en que se deposita y viva en los 7 panes que se ofrendan a Aurus y del pan que se presenta a Tot. Diráme los dioses: ¿qué género de manjares reclamas? Y responderé: dejadme comer bajo el sicomoro de mi señora, la diosa Hathor, y discurra mi tiempo entre los divinos seres que allí reposan. Dadme el poder para cuidar mis campos del Tatú y criar rebaños en Annu. Dejadme vivir de pan, de amasada cebada blanca y de cerveza hecha de grano rojo, y así se concedan las personas de mi padre y de mi madre como guardianes a mi puerta, y de la disposición de mis pasiones. Hacedme sano y fuerte, otorgadme una gran mansión y que pueda establecerme en donde me plazca. Este es el capítulo 51 del libro de los muertos. Como pueden darse cuenta, estas leyendas que estoy haciendo son leyendas que no están tan claras para el común de las gentes. Y que podrían decirse que qué es lo que estamos leyendo, que qué es lo que estamos estudiando. Pues lo que estamos leyendo y estudiando no es otra cosa que una enseñanza que tiene que ver con el proceso de la alquimia sagrada, pero que hay que leer y releer para entender y comprender. Y dice aquí el maestro: no debéis, hermanos míos,
comer suciedades ofrecidas a los hombres. Y luego nos dice y nos explica, los Caps son los dobles de los muertos. Todos los seres humanos son pilares del mundo soterrado. Todos los seres humanos son muertos vivientes, comiendo suciedades. Y estas suciedades son teorías, escuelas, etcétera, etcétera. No es como cree mucha gente que son otros alimentos, no. Estas teorías, estas enseñanzas, pues todas se vuelven impresiones y esas impresiones de esas teorías y todo eso son los alimentos que nos llegan. Todos los seres humanos son muertos vivientes. Aliméntate, hermano mío, con los 7 panes que se ofrendan a Aurus y come del pan que se presenta a Tot. Los 7 panes son la sabiduría de nuestras 7 serpientes. Miren ustedes, aquí ya nos está hablando el maestro de las 7 serpientes sagradas que hay que ir creando en el proceso de la iniciación. Eso es importante que lo tengamos presente, ¿no? Nosotros tenemos 7 culebras, 2 grupos de A3 con la coronación sublime de la 7ª lengua de fuego que nos une con el uno, con la ley, con el Padre. O sea, aquí vemos claramente nosotros que estas son serpientes de fuego y serpientes de luz. Hablando alegóricamente, porque habrá mucha gente que dice, pero los gnósticos, ¿por qué hablan tanto de serpientes? Pues mire que no somos los gnósticos, los católicos y cristianos y mucha gente hablan del pasaje bíblico donde la serpiente tienta a Eva. Entonces no somos nosotros los únicos que hablamos de este proceso. Lo que pasa es que son alegorías para que el ser humano pueda entenderlas mejor. Entonces fíjense ustedes, nosotros tenemos 7 culebras, 2 grupos de A3 con la coronación sublime de la 7ª lengua de fuego que nos une con el uno, con la ley, con el Padre. Estas son los 7 panes que ofrendan a Aurus, el niño de oro, el yo Cristo de la alquimia sexual. Ahí pues se ve claramente cómo es utilizado este alimento sagrado para poder trabajar en la alquimia sagrada. Comamos bajo el sicomoro de mi señora, la sacerdotisa de nuestro laboratorio alquimista. Óigase bien aquí la enseñanza tan profunda que nos dan, pero que nosotros los que presumimos de alquimista no tenemos ni idea de qué se trata. Nos dice muy claro, comamos bajo el sicomoro de mi señora, la sacerdotisa de nuestro laboratorio alquimista. El sicomoro son las fuerzas sexuales que tenemos que transmutar en nuestro laboratorio alquimista. Todos los libros sagrados del mundo son elaborados con la sabiduría de los 7 panes. Óigase bien. Todos los que han escrito, obviamente, sobre todos estos temas tan trascendentes de la divinidad, de las revelaciones sagradas, no son más que seres que se han alimentado con bajo la protección del sicomoro de la señora, como bien lo dice el maestro aquí. Todos los libros sagrados del mundo son elaborados con la sabiduría de los 7 panes. Inclinémonos ante la sagrada Santa Biblia y hagamos una venia respetuosa al libro de los muertos y al Zen Advesta, al Corán, al Bhagavad Gita y a los Vedas. Como pueden darse cuenta ustedes, aquí el maestro no excluye ninguna de las principales religiones. Al contrario, la respeta y les da su lugar. Dice, esos son libros eternos, o sea, estos libros, cabeza de todas estas organizaciones religiosas, son libros eternos, libros de sabiduría. La sabiduría de los profetas es la sabiduría de los 7 panes. Comamos bajo el sicomoro de la esposa sacerdotisa para elaborar el niño de oro de la alquimia sexual. Comamos el pan que se presenta a Tot, el pan del amante Cristo, para que nos libertemos de los 4 cuerpos de pecado y nos entremos en la sala de la doble Maat o Maati.
Vean pues ustedes, hermanos, cómo pudimos estudiar al tenor de esta cátedra esa explicación tan interesante que el maestro nos da sobre lo que son los 7 panes, y que ojalá podamos entender, porque este número es un número sagrado cabalístico también, el número 7. Hasta aquí pues dejamos la cátedra de hoy sobre la escuela teológica en el nacimiento espiritual. Agradecemos a los hermanos que nos han escuchado pacientemente y también a todos los hermanos que nos escucharán posteriormente cuando puedan ver esta cátedra, y cualquier pregunta o aclaración estamos atentos que nos la pongan en el chat. Muchísimas gracias y un agradecimiento especial a los hermanos Lady Cadena y al hermano Wilman Alarcón, que hacen posible que nosotros hagamos estas transmisiones desde nuestras casas, atendiendo precisamente los tiempos actuales que estamos viviendo. Esperamos que en el día de mañana podamos encontrarnos para la cátedra de la Escuela Psicológica Samaeliana. Paz inverencial, hermanos.